Ya está grabando. Ah, pues no es nada a veces como cuesta adaptarse, ¿verdad? Algo que uno no hace todos los días y algo nuevo como que uno ay, ¿qué hago? ¿Qué digo? Sí. Pero entre más se hace algo uno más, yo creo que más se va acostumbrando, ¿verdad? Incluso a lo malo a veces, ¿verdad? Ujú. Ok, bueno, hola a todos, buenos días, buenas tardes, bienvenidos a otro episodio más de su podcast, Los Afuerados. Y hoy aquí tenemos a una invitada muy especial que viene a compartirnos su experiencia de vida, su historia, y como todos nosotros, que hay detrás del nombre, ¿verdad? Aquí tenemos a Rebeca, ¿verdad? Rebeca. Ujú. Rebeca Mendoza. Muchas gracias, oye, muy amable por darnos la oportunidad de sentarte aquí con nosotros a platicar. Yo sé que no todo el mundo está abierto a contar su historia, ¿no? Muchos de nosotros no queremos salir en la pantalla o por alguna razón, ¿verdad? Y Sí. te agradezco por darnos la oportunidad y tu tiempo, ¿verdad? De estar aquí con nosotros. Este, y aquí, dijiste que vivías aquí cerca, ¿verdad? Sí, yo vivo aquí. Estamos como a media hora de Ah, aquí. ok. Ujú. ¿Desde cuándo vives aquí? ¿Cuándo viniste a vivir aquí? Eh, Llegamos aquí al pueblito de Fort Collins, aquí en Colorado, hace 17 años. 17 años. 17 años. Ajá. Des... Antes estuvimos en Long Island, en Nueva York. Ah, ok. Estuvimos 2 años Ujú. ahí. ¿No te gustó? ¿No les gustó? La verdad, de recién casada estuvimos allá. Entonces, no tenía yo a mis hijas, solamente era mi esposo y yo. Ah, ok. Y después volvimos por motivos de enfermedad de mi suegra. ¿Volvieron Regresamos a a México? México Ah, ok. y después de ahí es donde decidimos venirnos de nuevo para Estados Unidos, pero Ujú. ahora para aquí, para Colorado, para Fort Collins. Ah, Y de esa fecha pues llevamos 17 años aquí. seguidos. Ay, Ajá. ¿Qué les gustó de aquí de Colorado? ¿Por qué decidieron de quedarse aquí? Pues mire, la verdadera historia era que nosotros, bueno, mi esposo estuvo, antes de nosotros regresar, mi esposo estuvo, otra vez en Long Island. Él Ok. regresó y nosotros nos quedamos en México. Ok. Él estuvo acá y tuvo muy buen trabajo Ujú. y algo de lo que a él le motivó era de que, bueno, pues, ¿por qué estar separados si yo tengo buen trabajo, tengo estabilidad económica? ¿Por qué no estar juntos? Entonces él decide regresar a México Ujú. por Ah, ok. nosotros digo, por mis dos hijas y por mí. Ujú. Entonces emprendemos en la travesía de Ujú. venirnos para acá y nada más nosotros veníamos de paso, porque Ah, aquí están una de mis hermanas ujú, ujú. y y ellas pues estuvieron aquí, recibieron a las niñas porque nosotros tuvimos que tener la travesía poco más larga. Ah, ok. Entonces ya al estar aquí estuvimos como un mes y el convivir con la gente, el Ujú. ver que aquí hay más personas de donde somos nosotros de Mm. Hidalgo, Ah, ok. a diferencia de que en Long Island hay puros de Puebla, Oh. del DF. Ujú. Entonces como que uno sintió más acogido aquí porque hay más personas de nuestro Ujú. mismo estado, de nuestras Ajá, mismas ajá. costumbres. Y además otra de las cosas que nos gustó de aquí de Fort Collins es de que la vida es mucho más barata. Oh, sí. En los años atrás estoy hablando, la vida era pues mucho Oh. más barata y Mm. de comida, de renta, de En todos los en sentidos. todos los sentidos, acceso al doctor, o sea, Ujú. es mucho, muy diferente. En Long Island la vida es muy cara. Es mucho de renta, mucho de cuando va uno a las tiendas. Ujú, ujú. La verdad, gasta uno mucho. Pagan mejor, es cierto. Ok. Viene uno ganando a veces al día $350. Oh. En aquel entonces eran Ujú. 250. Ahora sé que son 350 porque tengo familiares allá que pues platicamos y nos Ajá. dicen, ¿verdad? Ok. Y ¿Haciendo qué es? ¿Qué? ellos trabajan igual que aquí. Ujú. Ellos se ponen en una esquina, le llaman, Ujú. donde ellos consiguen trabajo. Se ponen en una esquina, llegan Ujú. los patrones, Oh. ya sea que necesiten teiperos, chirroqueros, Ujú. del cemento, de concrete, o de pintura, de lo que sea. Ok. Pero ellos llegan y te dicen, Ujú. te doy tanto por un día, ¿quieres ir? Entonces ya uno va. Ah, ok. Entonces, realmente
es más cara la vida. Y además son 2 horas de diferencia de lo que es Long Island aquí a Colorado. Entonces la vida se te va muy rápido. Muy, muy rápido. O sea, vives con más estrés de que te levantas y córrele, porque siempre es el córrele y el córrele. Entonces, contra el tiempo siempre. Y aquí en Fort Collins es más tranquilo, como que uno puede tener su plan. Me levanto, sé que voy a ir acá, pero como que puede uno a lo mejor hacer lo mismo del trabajo, la rutina, los hijos, la escuela, todo, pero como que uno vive un poco más sientes relajado. más relajada? Sí. Y allá, pues, la verdad se te iba muy, muy rápido. O sea, yo sentía más estrés. La verdad. Aunque es muy bonito. O sea, no se compara, pues, Long Island aquí a Fort Collins. Ahí es una ciudad y aquí, pues, estamos en proceso de serlo, pero siento que es una ciudad que va creciendo lentamente y no tan exorbitantemente como Long Island. Ok, ahí está todo como que muy apretado, todo es ciudad, todo. Sí, es pues está cerquita, está exactamente de lo que es Manhattan a lo que es Long Island, están como a 2 horas. Entonces no es tanto, pero es donde estuvimos nosotros fue lo que era Farmingville. Entonces ya es cerquita colinda ya casi con Canadá, con Connecticut, está cerquita. Ok. Sí. Entonces llegas aquí a Colorado, se vienen para acá, y ¿qué empiezas a hacer? ¿Cómo empieza tu vida acá? Pues primero que nada llega uno, yo creo que a todos nos pasa, llega uno que no sabe uno ni qué, ¿verdad? Pero poco a poco yo tuve la fortuna de que aquí estaba mi hermana, entonces echándome, como decimos nosotros, echándome la mano, diciéndome, dándome información, mira, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. Yo no es que no quiera que estés conmigo en mi casa, pero si ustedes pensaran vivir aquí, podrías, no sé, empezar a buscar una traila, porque un departamento te limita más. No digo que es malo, un departamento nunca es malo, pero me refiero a que yo tenía 2 niñas y yo las traía de un mundo donde ellas podían correr, brincar, gritar si era necesario, pero nadie les decía no lo hagas. Entonces el llegar aquí y es buscar algo que... Empezar de cero y buscar algo que dices tú, bueno, algo acorde a mis hijas, algo que no cubra sus necesidades, pero sí ayude a que no sientan tanto el cambio. Entonces empezamos por buscar una trailita. Y desde ahí le puedo decir que ahí sigo. O sea, yo vivo en un parqueadero de trailers móviles que se llama... a Hickory Village. Y tengo 17 años ahí crecieron mis hijas y pues ahí seguimos. Aunque ya no en el mismo, en la misma área, o sea, en la misma numeración, en uno un poco más retirado, pero al fin de cuentas es Hickory. Sí. Interesante. ¿Y tu esposo cómo ha sido un soporte? Que la pareja de uno es importantísimo en esa toma de decisiones de comenzar de cero con 2 hijos aquí en Estados Unidos. ¿Tu esposo cómo es él? ¿Cómo te ha ayudado? ¿Cómo te ha...? La verdad yo creo que soy de las pocas personas afortunadas. Tengo a mi lado a una persona muy tranquila, muy responsable, pero sobre todo un papá en extensión de la palabra. Es una persona que se preocupa por el bienestar de sus hijos. Desde el principio, desde buscamos, tenemos que hacer algo, pero para bien de ellas. Es muy trabajador y desde siempre, desde los 16 años, para ser exactos, él ha estado aquí en Estados Unidos. Y él ha estado aquí desde los 16 años y él toda su vida ha trabajado en el cemento, en lo que implica el concreto, de todo sabe hacer mi esposo. Mientras sea cemento, él en eso trabajó y trabaja aquí. Y ¿qué experiencia? ¿Cómo ha sido tu experiencia aquí en Estados Unidos? ¿Cómo ves tu vida acá? ¿Qué es lo que actualmente haces? ¿Y cómo ves acá la vida? Pues la verdad, la vida aquí en Estados Unidos es muy diferente a cómo vive uno en México. Digo diferente porque si comparamos emocionalmente, tiene uno más en México.
porque crece uno más con lo que son nuestras familiares, nuestros padres, todo. Y cuando venimos aquí dejamos eso atrás. Y no dejamos atrás de olvidar, sino porque es otro cambio. Y llegar aquí, el relacionarte con personas que no conoces, que sobre todo el idioma es yo creo, una barrera grandísima que a todos los que venimos por primera vez pues nos pasa, ¿no? Que no nos entendemos, no nos entienden, y ni tampoco entendemos los que nos quieren decir. Entonces es algo pues que uno piensa y dice, es un cambio muy grande, pero pues vale la pena, porque si en este caso yo traje a mis hijas a este lugar para salir adelante, para darles una vida mejor, y en beneficio de ellas, dices tú, no te toca más que echarle ganas y tratar de que este lugar no se convierta en algo que te limite, sino en algo en el que tú... Una oportunidad. Exacto, que sea una oportunidad primeramente para ustedes, y la oportunidad ofrecérselas a nosotros, a nuestros hijos, de que estudien 2 idiomas, de que no nada más lo sepan hablar, sino que lo sepan escribir, que adquieran conocimientos que nosotros en México pues a lo mejor no podemos por simplemente porque dinero, ¿no? Hay el bendito recurso del dinero, del tiempo, de que a veces priorizas, ¿no? Pones una prioridad, estudio, mi mamá necesita ayuda, yo quiero estudiar, pero no hay dinero. Entonces esas oportunidades que tiene uno aquí debe uno de aprovecharlas y transmitírselas a nuestros hijos, de que las oportunidades son eso, para que uno las agarre y uno pues salga adelante, pero hay de oportunidades a oportunidades. Y lo que yo les he enseñado a mis hijas es que las oportunidades buenas de estudio nunca se desaprovechen, sino al contrario, que son para ser mejores cada día y para salir y sobresalir adelante. Oh, mira, excelente, qué bonito eso, ¿no? ¿Y tú qué oportunidades has tomado acá de las que ofrece Estados Unidos? Pues les soy sincera, antes yo no me interesaba el idioma del inglés, porque decía yo, es bien difícil, y ahora que lo estoy empezando a estudiar sé que es difícil, pero hubiese sido más fácil si yo cuando llegué aquí con más necesidad de la que ahora tengo, yo sé que yo lo hubiera aprendido mejor, pero yo me enfoqué en salir adelante o salir a la orilla con lo poco que tuve. Entonces ocupé las oportunidades de trabajar. Trabajaba yo en nurserías. Siempre me gustó trabajar a mí en el campo. Y lo que yo hice fue de que trabajaba yo en unas nurserías con plantas. Plantábamos plantas en diferentes, se les llamaba pot, de diferentes tamaños. Y construíamos unas canastas grandísimas que se vendían muchísimo, lo que es para adornar los McDonald's, los Burger King, el centro de la ciudad. Entonces hacíamos mucho de plantas. Eso fue mi primer trabajo aquí. Después de ahí la nursería se dio en quiebra y volví a trabajar en otra nursería, también aquí mismo en un pueblito de aquí de Fort Collins que se llama La Fort. Y ahí también a plantar, pero ahí era de puros vegetales, plantar lo que eran chiles, jitomates, de cualquier chile, Anaheim, serrano, jalapeño, igual era en medidas, y se iba vendiendo conforme al tamaño, entre más pequeño más barato, y entre más grande ya casi con los frutos pues más caros, ¿verdad? Y pues de ahí surgió la necesidad también de que había fiestas y empezaba yo a cocinar para los amigos, en una reunión familiar, y después de ahí igual personas que te encuentras en tu paso, que son para que tú crezcas, para que tú tomes lo bueno que tú tienes, pero a veces tú como estás tan enfocada en otras cosas que no te das cuenta, y hay personas que te abren los ojos en buen sentido, con cariño, y te dicen, es que tú puedes, y hubo una persona que le tengo mucho agradecimiento, que se llama Humberto. La verdad no me acuerdo de sus apellidos. Lo sé, pero tiene años que no lo veo. Pero esa persona que se llama Humberto, que me debe de estar oyendo en algún lugar del mundo. Ojalá que nos escuche, vea esto. Sí, y quiero agradecerle abiertamente que él fue el que me dijo, ¿y por qué no hace de comer para algunas fiestas?
yo le voy a ayudar. Yo conozco personas y yo le voy a ayudar. Le dije muchas gracias y empecé haciendo tamales. Y después de ahí empecé haciendo comidas. Me dijeron que para un cumpleaños, hice para un cumpleaños, luego para un bautizo, luego para bodas, para 15 años, o sea, el que él me impulsara y me dijera, tú puedes, o sea, usted puede. Ese empujoncito, esa puerta que medio abrirla. Fue el que me dijo, usted puede, doña Rebe. Nunca voy a olvidar que él fue el que me dijo, usted puede, y empecé haciendo. Perdón. Entonces, ¿tú empezaste a cocinar? ¿Fuiste a una fiesta? ¿O cómo es que lo conociste a él? No, él, mire, cuando yo llego aquí, empecé a trabajar en dulcerías y todo, pero los fines de semana coincidió que era el cumpleaños de él, de esta persona, del señor Humberto. Entonces me dice, ¿por qué no hace unos tamales, doña Rebe? Y luego le digo, es que yo ni me acuerdo cómo se hace. No, es que sí puede. Ay, pues ni modo que de Hidalgo y no sepa hacer tamales. Le dije, bueno. Y ya hice los tamales, le gustaron y los empezaron a probar. El señor trabajaba en una maderería. Donde hacían puertas, todo lo que fuera un trabajo de madera. Entonces ahí fue donde el señor llevó mis tamales. Y los prueban y después ellos me dicen, o ellos le dicen a él, uy, ¿por qué no le dices a la señora que venga y nos traiga tamales? Entonces empecé vendiendo tamales. Después después me dijeron, ¿y por qué no vende comida? Y fue cuando yo dije, ay, no, es que aquí me da miedo porque pues uno no sabe realmente las normas, las reglas que tienen aquí, sobre todo. Seguridad de no saber cómo funcionan las cosas y esto, lo que es la ignorancia, ¿no? Exactamente. Y entonces empiezo. Con todo el miedo que conllevaba hacerlo, pues lo hice. Y empecé a llevarles burritos, después platillos de comida. Y pues sí, les gustó y ellos me fueron recomendando. Algunos de ellos tenían una fiesta y me puede cocinar y empecé. Gracias a ellos, que fueron las personas que, más que el que tú te anuncies en unas redes sociales, te ayuda más que la persona de voz a voz diga, ¿sabes qué? Es que yo lo he probado, es que a mí me gusta, es que cocina bien. Eso para mí me llena más de orgullo, el que a mí me recomiende una persona a que postee yo algo en una red social ni pueden verme millones de personas, pero de esas millones no me conocen más que 3, 4. A mí me vale más que me conozcan 3, 4. La publicidad oral, ¿no? Oral. La recomendación, que es lo más importante, ¿no? Sí. ¿Te diste cuenta de eso? Me di cuenta que ese poder, ¿no? Que dices, tú vienes a este país, hay mucha tecnología, pero realmente no lo necesité, si le soy sincero, no necesité la publicidad de la tecnología, porque yo me enfoqué a hacer tan bien mi trabajo que las personas me fueron recomendando de voz a voz. Entonces, de ahí creció, de ahí fui haciendo comidas para cuando tenían un bautizo, que eran 150 personas, después que era una boda para 200 personas, y así se fueron saliendo, pues se puede decir eventos, ¿me entiende? Hasta que me toca a mí, que cumplen mis hijas pues sus quinceañeras, como le decimos nosotros, y entonces es ahí donde me doy cuenta que soy capaz de cocinar para más personas. Para mi hija, para cuando fue la quinceañera de mi primera hija, para ella cociné cuando fueron 650 personas, para la otra fueron 520. Entonces ahí fue donde me di cuenta, dije, yo puedo hacer más. Yo puedo hacer más. ¿Te diste cuenta que tenías el poder y la capacidad? Sí, tengo la capacidad, gracias a mi Padre Dios, que nunca me ha abandonado. Tengo la capacidad para hacer para más personas, y hasta apenas tiene 2 años que hice para un evento, para una inauguración y apreciación de los empleados en Greeley. Hice para 1,200 personas. Entonces, sé que soy capaz y no voy a parar porque... ¿Eso te gusta? ¿Te gusta hacer lo que haces? A mí me apasiona. Yo digo que cada una de las personas tenemos un don y tenemos algo especial, y sobre todo cuando nos gusta lo que hacemos, no se nos hace pesado. Al contrario, lo disfrutamos. En mi caso le puedo decir que a mí el disfrutar hacer de comer o el hacer de comer a mí es algo que me apasiona, es algo no es un trabajo. No lo veo como trabajo. Deja de serlo cuando amas lo Exacto. Mira, importante. Entonces, qué bonito eso, ¿no? Sí, y sobre todo mi pago
no nada más es por decir monetariamente, mi pago más de mis sentimientos es de que se acercan las personas y me dicen, oye, qué rica está tu comida. Y luego el que me dicen, ¿cuántas personas te ayudan a hacerla? Y yo volteo y contesto y le dije, nadie, solamente mi esposo y yo. ¿En serio? No es por egoísmo, pero no contrato más personas porque digo yo puedo hacerlo. Yo puedo hacerlo y hasta ahorita las personas a las que me están oyendo, me van a oír, que soy la persona que les ha vendido comida, saben que soy una persona que vende la comida fresca, que no está congelando las cosas porque no me gusta. Que lo haces con amor y empeño y lo haces con ganas, ¿no? Porque no es una obligación de que, ay, tengo que trabajar, sino que lo haces porque te nace, ¿no? Qué bonito. ¿Y cómo se llama el negocio? No le has puesto negocio. Sabe que no le he puesto nombre al negocio, pero si me dijera, yo le pusiera la cocina de Rebe. La cocina de Rebe. Ese nombre me encanta porque realmente en mi cocina yo soy la persona que inventa, que perfecciona sus propios guisos. Porque no copio de nadie, a mí me nace. Lo que te nace. Y más que nada traigo conocimientos de mi mamá y de mi abuelita, que en paz descanse, que siempre me decían, mija, es que esto va con esto. Y nunca olvide esto con esto, porque ese es el sazón principal. Qué razón tenía, ¿no? Y no se da cuenta, ¿no? Hasta ahora. ¿Verdad? Sí, ahora entiendo. La sazón de Rebe, que esto quede grabado para que un día, no sabemos, este video lo veamos dentro de 5 años y te vas a ver para atrás y vas a decir, el día que le bauticé ese nombre a mi negocio. La sazón de Rebe. Pues y entonces, ¿tu esposo es tu único ayudante? Mi esposo es mi único ayudante. Él es, se puede decir, mi mano derecha y mi mano izquierda, porque a veces en que la rutina del día a día me llega a cansar, él me dice, tú puedes, aquí está tu mano, ¿qué te hace falta? Le dije, no, pues me duele mi mano derecha, ahí va. Aquí estoy. Y ¿sabes qué? Me duele la izquierda, aquí está. Qué bonito, entonces... ¿no? Yo siempre le digo a mi esposo y nos da risa porque le digo, somos un equipo, ¿verdad, viejo? Porque así nos hablamos. Es un equipo, viejo, sí. Aquí estamos los dos, dice. Mira, qué bueno. ¿Y tus hijas? ¿Qué les dices a tus hijas? Ahora que tú que ya eres madre, ahora los papeles están al revés, ¿no? Están invertidos. Antes tu mamá, supongo que como todos te daban consejos. Ahora, ¿tú qué les dices a tus hijas? Bueno, pues... trato de darle los consejos de mi mamá, de los que ella me dio en su momento. Digo trato porque la vida ha cambiado. Como vive ahora, como decimos, la juventud, ya no es la misma como vivíamos antes, ¿verdad? Pero yo pienso que los valores, las costumbres que traemos arraigadas de nuestro pueblo, en este caso, México, entonces... nuestras costumbres de cultura, esas nunca cambian. Yo les digo a mis hijas, los principios y los valores, esos no cambian, hija, aunque pasen generaciones y generaciones. Eso siempre debe de tenerlos uno muy, muy adentro en su corazón, hija, y no perderlos nunca. Y cuando digo trato de darle los consejos de mi mamá, es de que, como sabemos, la manera como nos educaban antes era un poco, no podemos decir ruda, o no falta de educación, sino simplemente es verdad, nuestros papás hicieron su mejor trabajo, como ellos pudieron, como ellos creyeron, como les enseñaron, pero ahora nosotros que nos damos cuenta de que algunas acciones o conductas que nuestros papás tenían antes con nosotros no eran las ideales, uno trata de ser diferente con sus hijos, de darles más confianza, de tocar algunos temas que antes por tabú no se podían tocar, o sea, no los podías exponer así, como decimos ahora, con todas sus letras. Entonces, yo trato de ser madre y trato de ser una madre abierta, de que me puedan tocar cualquier tema, pero obviamente el que yo sea su mamá no me impide ser su amiga, pero tengo que tener firmemente
con mis hijas que yo ante todo soy su mamá y que ujú, merezco respeto, que podemos ser amigas, sí, ujú. pero el ser amigos no es que me falten el respeto. Ok. ¿Sí me entiende? O sea, Ujú. que haya esa confianza, pero que no se traspase el límite donde tú me tienes esa confianza y nos podemos llevar bien y donde yo soy tu mamá. Ante Ok. todo soy tu mamá y Ujú. merezco respeto, ¿verdad? Sí, sí. Y así como pues yo lo merezco, tú Ujú. también lo mereces, en este caso mis hijas lo merecen, Sí, sí. y tratamos de mediar siempre el que me comenten algo Ujú. o que necesiten un consejo, trato de dárselos y preguntarles primero, ¿quieres un consejo de La mamá? comunicación antes. Ajá, Ok. ¿quieres un consejo de mamá o quieres que te escuche como amiga? Ujú. Tú me dices. Ok. Entonces, yo pienso que esa ha sido una clave, por lo menos a mí, en mi Ajá. familia, en mis hijas, Ujú. me ha funcionado. ¿Y cómo llegaste a ese punto? Porque eso es algo que uno no siempre lo ha sabido, sino que lo llegas a aprender, ¿no? A veces por consejería, o lo estudias, o lo lees, o a las malas lo aprendes. ¿Tú cómo fue ese momento que aprendiste a lidiar o a hablar de esta manera así? Lo que pasa es de que yo he tomado algunos cursos Ah, ok. de conducta, de charlas para padres. He Mm, estado en otras pláticas que son de Parents Café, donde te tocas temas no privados, porque yo pienso que privados es am, algo que a lo mejor no quieres que toques, ¿verdad? Pero en este caso son unas charlas de comportamientos de nuestros hijos que ujú, compartimos y te das cuenta lo que en compartir las situaciones te das cuenta, yo estoy haciendo bien así, pero mm, también podría modificarlo porque ella le está funcionando así. Entonces, de cada una de las personas que ok. participamos en Ujú. esas charlas, agarras lo que tú sabes que te va a funcionar, ¿sí me entiendes? Ok. Entonces, ya de ti depende el que cómo quieres implementarlo y más que nada yo pienso que de todas las clases que puedas tomar y de Ujú, todas las clases que he tomado, además de liderazgo, de de un programa que hay que se llama La Cocina, que te ujú, da, te ayuda como a ordenar tus ideas tocante a cómo te sientes tú de mamá, pero que tus frustraciones del pasado no se ujú. las transmitas a tus hijos del presente. Mira. Entonces Ujú. te ayuda como a ordenar tus Tu ideas. vida. Ajá, te ayuda a ordenar, a encajar esas pequeñas cositas que traes volando, que dices tú, Ok. uy, si hubiese sido así, entonces te dice, puedes implementarlas, no te pasa nada, puedes modificarlas, Ujú, pero para bien de tu familia siempre, no para perjudicar a tus ujú, hijos, ¿me entiendes? Entonces, ujú, eso me ha ayudado y además de que yo hice el cambio, digo yo, en mi ujú. persona, Sí, sí. mi mamá era como muy tajante, muy firme en sus decisiones. Si mi Ok. mamá me decía no vas, era que yo no iba, Mm, porque ella así lo decía, ella así lo ujú. disponía. Sí, sí. Si Sin dar yo que, explicación. exacto. Ok. Entonces ahora es diferente porque, por ejemplo, mis hijas luego me dicen, mami, ¿por qué no puedo ir? Ujú, Pues porque no, hija, es que mira, hay muchos peligros a tu alrededor, tú estás muy joven, por ejemplo, para ir a una discoteca o para ir a un antro, hay ujú. personas más grandes que tú, aunque tú te ves de más edad, porque Sí, sí. hoy en día nuestras hijas se ven Ujú, más mayores de su edad, ujú, ujú, entonces se ven más desarrolladas, y yo le decía, es que tú estás pequeña, o sea, tú todavía no tienes ni 15 años y tú ya te ves de 16 17 o sea, ujú. no. Sí, sí. Y entonces el explicarles el por qué, Ujú, las consecuencias y los riesgos que ellas se ponían, entonces es que ellas pues ujú. fueron entendiendo, ¿sí me Ah, entiende? ok, Y ok. además, pues, siento que mis hijas no son tan rebeldes, Ujú, que se permiten, porque también hay que ver que hay hijos que permiten que uno pueda hablar con ellos, que uno pueda decirles o que uno pueda ujú, darles consejos, y hay hijos que no los quieren, o sea, que te ujú, dicen no los estoy pidiendo porque no los necesito. ujú, ujú. Entonces, mis hijas han sido pues tranquilas en ese sentido, me han sabido escuchar y sobre todo son unas niñas que saben también entender. Cuando ya les di la explicación del porqué, de los riesgos y que les digo no vas, Ujú. entiende por favor.
y entienden, o sea, les cuesta, porque como a todos pasamos por Sí, esa claro. etapa de que nuestros papás nos decían no, y pues dice uno, ay, ¿por qué? Pero lo entienden y eso es una satisfacción que dices tú, bueno, estoy dando una explicación y lo está entendiendo, pues estoy haciendo bien, ¿no? Sí, sí. O sea, ¿tú crees que tu carácter o tu manera de pensar los ha moldeado, ha cambiado? ¿O es algo que... Porque a veces nacen con un carácter Sí. heredado de nosotros, ¿no? Ujú. Y es inevitable Sí. decirle cosas y tratar de moldearlos con las palabras. Sí, Porque tienen un carácter, ¿no? exacto. Y tú, ¿qué valores les has enseñado? Tú dices que los valores que traes de México, que te enseñaron. El que tienen de saber entender, sobre todo el valor de que deben de ponerse siempre por encima de que y si voy, o sea, de que cuando los amigos le dicen, es que tu mamá no te deja ir, o sea, el valor que ellas se dan, yo no fui porque no quise ir, o sea, que ellas se sepan como decir, escoger, no voy por esto, por lo otro, o sea, que ellas tengan decisión de decir no voy. Otro valor que también les he enseñado a mis hijas es de que no tengan nunca el miedo de decir no, el valor de decir no puedo, porque es así. A veces somos nosotros del que nunca decimos no para no hacer sentir mal a las personas. Y el de que hoy no puedo porque, hijo, ¿qué va a decir? No la quise ayudar. ¿Sí me entiendes? Pero... nos hacemos daño a nosotros exacto. mismos. Nos dejamos en segundo lugar, ¿no? Y yo siempre les he dicho a ellas, tú siempre tienes que ser tú. Pero en el sentido de que para salir adelante, pero nunca para pisotear a alguien más. Yo siempre les he dicho, siempre hay que caminar con la frente en alto y hacer las cosas que uno cree que están bien, pero por convicción de uno mismo, no por quedar bien con los demás. Ok, mira, interesante. ¿Tú por qué, cuál es tu opinión o por qué crees que muchos jóvenes o incluso adultos se descarrían y más gente que venimos de allá, de nuestros países, que somos inmigrantes y nos descarrilamos? ¿Qué crees que pasa? ¿Por qué es la razón de que la gente deja de soñar o deja de echarle para adelante? Pues yo creo que intervienen muchos factores. Si estamos hablando de parejas que traemos a nuestros hijos de allá, a veces puedo decirle que somos, o he podido palpar con mis propios ojos varias de nuestros amigos o personas cercanas que se enfocan mucho en el trabajo. Si bien he sabido, es un cambio de 360 grados el que tú dejes tu país y vengas aquí, y todavía eso le añades de que dices tú, voy a buscar todo para salir adelante, pero se nos olvida que la primera herramienta para que nosotros salgamos adelante es ir en conjunto con nuestros hijos. Si nosotros abandonamos a nuestros hijos por el trabajo, estamos perdiendo el fin por el cual venimos aquí. Lo primero es venir aquí para sacar a tus hijos adelante, pero no es olvidarlos. Y yo he visto que muchas personas se van por que voy a trabajar, se buscan 2, 3 trabajos, los hijos pasan más tiempo en la escuela. Yo no digo que es malo, pero luego a veces después de escuela hay un programa que se llama Basecamp, que les ayudan con las tareas y eso. Entonces, los niños van después de escuela, que salen, un ejemplo, 3:30 de la tarde, se van al Basecamp, llegan a su casa hasta las 6:30 de la noche. 7:30, 8 o 7:30 están cenando algo, a las 8 ya están durmiendo. Realmente, dígame usted, ¿sus papás pasan algún tiempo con ellos? Si tienen 2, 3 trabajos. Entonces realmente olvidamos el objetivo principal, que son nuestros hijos. Si nosotros no caminamos de la par con nuestros hijos, enseñándoles este país así como nos da, nos entrega en nuestras manos muchas libertades. Libertades de que están los hijos, no sé, de los 10 años, ellos ya empiezan con cambios en su cuerpo.
Y aún así, si tú no vas con tus hijos caminando de la par, en decirles, mira, hijo, vas a tener estos cambios, hijo, en la escuela te vas a encontrar a lo mejor va a haber quien te va a ofrecer alguna sustancia, hijo, Drogas. tú no la aceptes, una droga, algo para que tú te sientas bien, entre comillas, porque eso nada más es ilusionismo. Yo siempre se los dije a mis hijas, eso es ilusión, no es algo que es real, hija. Entonces, yo lo que le quiero decir es de que si olvidamos llevar a nuestros hijos de la mano preguntándoles cómo te fue a la escuela, qué hiciste, cómo te fue, te trataron bien, eso, porque es la verdad, tenemos que preguntar a nuestros hijos todos los días, aunque parezcamos grabadora, cómo te fue, cómo te trataron, cómo te sentiste, qué te hicieron, para que tengamos una comunicación. Si nosotros perdemos la comunicación de nuestros hijos, la confianza de nuestros hijos, dígame usted, ¿a quién se van a acercar nuestros hijos si no es a nosotros? Y si nosotros pensáramos y fuéramos objetivos de traer nuestras costumbres de México aquí, obviamente algunas se pueden, algunas no se pueden, pero el que nuestros hijos disfruten de un plato de comida juntos, rodeados de mamá y papá y hermanos, yo creo que eso es algo muy básico y sí se puede, y es algo que los llena de orgullo, porque en un ejemplo le voy a dar. Cuando mis hijas traían a sus amiguitas americanas y de otros países, cuando ellas veían que llegaban ellas de la escuela, yo ya estaba en casa, ya había hecho comida y las esperábamos para comer, y ya llegaba papá y a lo mejor no se bañaba porque llegaba de trabajar, pero veía a las niñas que ya estaban en la mesa esperándolo. Él llegaba y se sentaba a la mesa y les daba un beso. Ya vine, como le vuelvo a repetir, a mí tenemos esa costumbre de nosotros de decirnos, ya vine, vieja. Sí, viejo. Y se sienta, y ya vine, hija, un beso, y vamos a comer. Y veían que comíamos en la mesa juntos. Y las amiguitas le preguntaban a mis hijas, ¿a poco ustedes comen siempre así? Sí, porque es algo muy bonito que siempre tratamos de tener en nuestra familia, de comer en familia. Sí. Y la hace, yo no, dice. Yo a veces pasan 2-3 días y no veo a mi mamá y no veo a mi papá. Yo jamás he comido así. Yo llego de la escuela, voy al refri, agarro un cereal y le pongo leche y esa es mi comida. Mira, un mundo totalmente. Entonces es un mundo total, ¿sí me entiende? ¿No? Entonces, volviendo a lo que usted me preguntó, yo pienso que esa es una de las principales razones que debemos de enfocarnos. Y si queremos cambios, si queremos crear más que nada, personas. Exacto, queremos crear mejores personas, no las olvidemos. No las olvidemos y no dejemos que nuestros hijos se nos descarrilen porque nosotros tengamos la culpa, ¿sí me entiendes? Sino que nosotros cuidemos esa comunicación y llevemos a nuestros hijos de la par con nosotros para que no sean extraños, exacto, y no se nos pierdan por todo lo que este bendito país nos da. Entonces, ¿tú cómo ves este país que, o sea, sí nos da muchas oportunidades y nos da trabajo, que es lo que venimos a buscar, ¿verdad? Pero a la misma vez todo está fácil, todo lo conseguimos rápido, al instante. ¿Cómo manejas tú eso? ¿Qué piensas de eso? ¿Cómo te enfrentas con eso? Pues tú que tienes 2 hijas acá. Ay, es que la verdad ese es un tema, o más bien es algo de lo que yo no sé cómo le hice. Le pregunto y le contesto, no sé cómo lo hice, porque es verdad, mis hijas luego me decían, mami, ¿por qué no me compras esto? Cómprame esto, cómprame el otro. Y le decía yo a ellas, hija, es que las cosas no son así de fácil. Las cosas, cuando se consiguen fácilmente, porque estires las manos sin hacer nada por ganártelo, hija, así se te van a ir. Las cosas que llegan a tus manos, pero porque tú te las ganaste. En este sentido te digo, o te doy el ejemplo, hija. Si tú quieres, por ejemplo, una ropa o unos tenis, no te cuesta nada con ayudarle a mamá en casa a recoger tu cuarto, acomodarlo y así. Y tú te puedo dar eso, hija, pero tú vas a decir,
wow, voy a cuidar mis tenis porque yo veo el trabajo de mamá, que mi mamá se va a trabajar, llega a casa y todavía tiene que llegar a hacer comida, limpiar la casa, hacer la tarea conmigo. Eso es lo que yo quiero que tú valores, hija. Eso es lo que yo quiero que tú le enseñes a tus hermanas, que como tú eres la mayor, no lo van a ver las otras, lo estás viendo tú y tú puedes transmitírselo. Cuando yo estaba chiquita, mi mamá hacía esto y eso y esto, y mira, mi mamá nos daba esto. Eso es lo que yo quiero que tú sepas, hija, y que sepas que las cosas no se deben de conseguir tan... Que evitar lo fácil. Evitar lo fácil, exacto. Porque lo fácil, así como llega, así lo dice su nombre, fácil se va. Y no lo valora uno. Interesante punto de vista. ¿Qué te hubiera gustado a ti saber? ¿O qué te dirías a ti misma si tú pudieras viajar al pasado, ir cuando estabas más joven y inexperta como todos, ¿verdad? ¿Qué te dirías a ti misma? ¿Qué te aconsejarías? Por haber llegado aquí a este país. Cuando viniste acá. Lo primero que hubiese yo hecho era estudiar inglés. Lo hubiese hecho. Lo primerito hubiera yo estudiado inglés para yo tener más oportunidades. Más oportunidades y a lo mejor no estuviera yo, no digo que fue malo lo que hice porque como quiera que sea salí adelante, pero digo hubiese tenido otro trabajo por los años que yo ya llevo aquí. Sé que hubiera tenido otra oportunidad mejor de trabajo y hubiera ofrecidole más cosas a mis hijas, pero también reacciono y pienso y digo, si yo hubiese tenido más cosas que ofrecerle a mis hijas de las que yo no tuve, a lo mejor mis hijas no fueran lo que son ahora, porque ellas hubieran tenido de todo en más abundancia, más cómoda y sobre todo sin habérselo ganado, sin saber el sacrificio que conllevaba el hasta tener unos zapatos, unos calcetines. ¿Sí me entiende? Algo cosas básico. Cosas sencillas, básicas. Porque ahora que mis hijas están grandes, ellas mismas me han dicho, mami, gracias por no habernos dado todo cuando te lo pedíamos. Dice, porque no estuviéramos donde estamos ahora. Y donde están mis hijas ahora es de que las dos están estudiando en la universidad de aquí de CSU, de aquí en Fort Collins, en Colorado. Qué bonito. Entonces digo, es verdad, mis hijas, si yo les hubiera dado todo, no estuvieran estudiando. Porque por ellas mismas hubieran dicho, mi mamá nos da todo, ¿para qué nos esforzamos? Mira. Pero ahora veo el porqué de las cosas y digo, qué bueno que pase esto. Por eso le digo, si hubiese cambiado algo, hubiese estudiado inglés, pero viendo las cosas objetivamente dice que los tiempos de Dios son perfectos y Él sabe por qué empecé ahí como el cangrejito, de atrás para adelante. Entonces, le doy gracias porque a mi manera, él como yo pensé, pienso que fue lo ideal para mis hijas. Porque si yo hubiera empezado a darles por abundancia, a lo mejor ahorita no estuvieran estudiando, porque ¿para qué? ¿Tú qué les recomiendas a las personas que vienen llegando? Si te has dado cuenta, hay mucha gente que está en nuestros países y mira Facebook, mira las redes sociales, mira que ellos están en una abundancia, tienen dinero y piensan que aquí las cosas son fáciles. Lo hemos escuchado tantas veces, que piensan que aquí uno viene a recoger el dinero, que la vida aquí es fácil y vienen y exigentes. Ya no, como que se ha perdido esa sensación de que pues querer, como nosotros que venimos hace mucho tiempo, antes las cosas eran mucho más difíciles, ¿no? ¿Tú qué les recomiendas a las personas que están llegando y que están cegadas con esa idea de que aquí todo está fácil o aquí todo se consigue muy, muy más fácil y se recoge el dinero? ¿Tú qué les puedes decir a ellos? ¿Qué consejo les das con tus años aquí de experiencia? Pues más que consejo, les puedo decir que el día a día los va a llevar a encontrarse con la realidad de lo que nosotros vivimos aquí. La vida aquí, y cuando tú llegas por primera vez, no es fácil. Te impide, y te vuelvo a decir, te limita el que no sepas este idioma de inglés. Te limita porque hasta para pedir comida no sabes cómo hacerlo. Ahora que ya estamos
un poco más, se puede decir, avanzados. Hay personas anglosajonas que hablan español y lo hablan muy bien. Sí. Pero ¿qué hay de aquellos años atrás cuando no hablaban español? Y si tú no sabías pedir tu comida, pues no la pedías y ya. Y ahora pues hay personas que igual y sí se esfuerzan, pero el consejo que uno les puede dar a ellos es de que se enfoquen, que si traen metas, que si traen sueños, no paren de soñar y no paren de alcanzar su meta, porque si vienes a trabajar, enfócate a trabajar. Cuando no traes hijos, cuando tú eres una persona sola, que dices tú, yo soy yo, nada más, enfócate, cumple tus metas y regrésate a tu país, porque es muy feo dejar a tu familia y querer salir adelante aquí, pero te das cuenta que al final del día te quedas añorando lo que dejas en tu país. El despertar, el que un gallo te despierte en la mañana, el sentir el aroma rica del café, el ver a mamá, el ver a la abuela caminando, lo pierdes. Y no hay dinero que te alcance para regresarte eso que pierdes, porque esos momentos no regresan. Esos momentos se van y tú los pierdes porque vienes a luchar en un país donde no es el tuyo, y al final del día, como dice la canción de los Tigres del Norte, que aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión, porque eres libre, entre comillas, porque no puedes regresar a tu país. Claro. Entonces, cumple tus metas, no pares de soñar. Y si vienes con la familia, el consejo que le diría es de que traten de salir adelante aquí. Y algunos estamos en posibilidad de poder estar bien legalmente en este país, algunos no, pero el que cumplan sus metas, y si ya cumpliste tus metas, no es egoísmo, de verdad que no es egoísmo, pero regresa a tu país, invierte en tu país y sueña y logra en tu país, porque se puede. Y no todos podemos decir voy a regresar, porque a veces pones en una balanza que pesa más este país que tú les ofreciste a tus hijos. Yo que me los traje pequeñas, este es su mundo, eso es lo que ellas conocen, aquí han crecido. Entonces cuando vienes solo, es tus sueños tuyos, propios de ti, y si puedes regresar a México, hazlo, para que no tengas que vivir siempre dividida entre dos fronteras. Ok, ¿tú crees que el precio que has pagado ha sido muy alto por dejaste tu vida allá, tus papás, tus sueños, tu lugar? ¿Has pagado el precio muy alto una por otra y ya vale la pena? Pues se paga siempre, yo creo que en mi opinión personal o en mi propia experiencia, yo siempre he añorado regresar a mi país. He tratado de salir adelante aquí, echándole ganas de donde más pueda, para tener un futuro que yo les pueda ofrecer a mis hijas, que ya les ofrecí. Como yo les dije a ellas, yo voy a trabajar, hija, yo las quiero ver en la universidad, yo las quiero ver triunfando, yo quiero verlas que cumplan sus metas y que cumplan los sueños que yo no pude, pero sueños objetivos, porque no soy una mamá que imponga, que digo, yo quise un ejemplo, quise ser aeromoza y quiero que lo seas porque yo no lo fui. No, yo quiero que ellas soñaran y fueran algo que yo no pude ser. ¿Por qué? Porque yo ya no tuve las oportunidades de estudiar, porque no había dinero para estudiar, aunque yo quisiera. A mí me hubiese gustado haber sido una licenciada en Derecho Penal. Siempre eso fue mi sueño. Ese fue tu sueño. Ese fue mi sueño, siempre ser. Entonces yo le dije a mis hijas, yo las quiero ver en la universidad triunfando. El que yo haya dejado todo en México por ustedes, para traerlas, para salir adelante, eso va a ser mi mejor satisfacción y mi mejor
paga, hija, de ustedes. El verlas a ustedes triunfar. Pero sí se paga un alto precio en el sentido de sentimentalmente para quien tiene sentimientos. Porque bien sabido también habemos personas que venimos de México y yo ni me acuerdo de México. Ni me acuerdo a veces de mi mamá, de mi papá. Sí, sí. Entonces realmente yo lo digo por los que tenemos sentimientos, por los que sabemos que este no es nuestro país. Sí, sí. Aunque queramos sentirnos, ponernos estereotipos de hablo inglés y eso. Americanizarnos. Exactamente, porque no lo somos. O sea, no lo somos. Realmente yo creo que todos tenemos que vivir en un momento en nuestra realidad que no somos de aquí y no nos ven como tal. No nos engañemos, porque así diga que jamás has sentido una discriminación, yo pienso que no. Todos en algún momento de nuestra vida hemos sentido la discriminación de que este no es tu país. Y eso es lo que más te duele, del que dices tú, por más que quieras hacer, nunca vas a encajar, nunca vas a ser un anglosajón como tal. Entonces... ¿Te han discriminado alguna vez aquí en Estados Unidos? Sí, me han discriminado. A mí, a mis hijas nos han discriminado. Y eso me ha hecho más fuerte, créamelo. ¿Lo ves de otra manera? Ajá, en esos momentos no me duele, lloro más por mi país, si se da cuenta. Se me salen lágrimas por mi país, porque me discriminen me hace más fuerte. Porque sé que de alguna o de otra manera las personas que a mí me discriminan, que a mis hijas discriminan, es porque les duele o porque están viendo algo en nosotros que podemos salir adelante y ocupando las oportunidades que ellos desperdician. ¿Cuántos anglosajones vemos en las calles? ¿Cuántos homeless estamos viendo? Personas jóvenes, personas adolescentes. Aquí en Fort Collins es muy común verlo, porque son jovencitos, jovencitas, señores que no están tan grandes de edad, que dices tú, tantas oportunidades de trabajo que uno las quisiera, que uno quisiera estar ocupando esos lugares que ellos no lo hacen. Y uno no lo puede hacer. Entonces, cuando a mí alguien me discrimina, solamente me llenó de coraje, porque pues yo creo que a cualquiera le pasa, ¿no? Se llena uno de coraje, pero luego volteo y me quedo viendo a esa persona fijamente y dije, que Dios te perdone. Que Dios te perdone. Y a mí, que me siga dando más fuerzas para salir adelante en que es tu país. Sí. Mira, qué bonito. Eso es una persona fuerte. Sí. Porque yo creo que una persona débil se quebraría o caería con el hecho que la discriminen, ¿no? Sí. ¿Verdad? Igual, no lo vería de esa manera. Igual les he dicho a mis hijas, ustedes nunca agachen la cabeza. Cuando alguien te discrimine, que regresas de tu país, tú contéstale, hija. Pregunta. Fíjate en el mapa. ¿Quién es el inmigrante en este país? ¿De quién era ese territorio? Y realmente dime, si yo soy el inmigrante. Le dije, instrúyete, dile, hija, instrúyete. Y ve en el mapa que el suelo que pisamos, ese es nuestro territorio. Pero por políticas o por lo que tú quieras, nos los arrebataron, porque esa es la palabra. Nos los arrebataron, le dije, pero no somos inmigrantes. Ante tus ojos sí, pero ante lo que es la realidad, no somos inmigrantes. Mira todo la seguridad que te da el conocimiento, el saber. El saber hace que no tengas miedo, porque hay un origen, hay una razón de las cosas. Y a veces el no saber nos provoca incertidumbre, miedo. ¿Qué voy a hacer si es cierto? Porque no tenemos la respuesta. Pero qué importante es educarse, ¿no? Autoeducarse. Sí. Pero mira, cambiando ahora de tema, tu vida en México, ¿cómo era tu vida en México? ¿Qué hacías allá cuando no tenías la responsabilidad de pareja, de esposa, de madre? ¿Cómo era tu vida? ¿Qué nos cuentas de eso? Ay, me regresa a mi México. Pues yo soy la más chica, o se puede decir la bebé, la última de 7 hermanos. La más tremenda. La más tremenda. Pues tengo mamá, papá, gracias a mi Padre Dios todavía me vive. Tengo 7 hermanos. De la más pequeña soy yo.
Okay. Tengo hermanos, 3 de ellos podrían ser mis papás. Ya le estoy hablando que ya son grandes. Ya son grandes. Mis papás ya tienen 80 años. Mis hermanos, el mayor tiene 59, 56 y 55. Entonces podrían ser mis papás. Ajá. Pues yo, como toda jovencita, pues soy la última, consentida de mamá, de papá. La consentida. La que trabaja menos en la casa, la que tiene menos responsabilidades. Y como todos, voy a la escuela, curso mi primaria, mi secundaria, la prepa, y hasta ahí me quedo. Okay. Porque pues primero mi niñez, pues como todos, fue consentida de mamá, de papá. Sí, sí. Igual crecí y pues ¿Cómo es tu pueblo? mi pueblo ¿Es un pueblo o es una ciudad? es un pueblito. Okay. Exactamente. ¿Cómo se llama? Mi pueblo se llama Mixquiahuala. Mixquiahuala. De Juárez, Hidalgo. Okay. Nuestra capital de nosotros es Pachuca, la Bella Airosa. La Bella Airosa. Pachuca, Hidalgo. Pachuca, Le Hidalgo. decimos la Bella Airosa porque siempre está haciendo aire. Okay. En cualquier estación del año, todo el siempre año. es aire. Okay. Siempre, por eso le decimos la Bella Airosa. Es un pueblito, pues... Imagino que ha cambiado con el tiempo. Sí, ya cambió. Pues ya tengo yo 17 años acá, mire, ya mucho ha cambiado, pero sigue siendo igual de pintoresco. Okay. Incluso me parece mucho a una película que ve mucho mi niña, la pequeña, de la película de Encanto. Así se ve. Sí. Las casas así como de colorido. Las así de coloridos. Tejas igual de barro. Igual así, algunas casas pues ya más sofisticadas, ¿verdad? Pero igual se sigue conservando como aquella familia que quiere su casa pintoresca, así. Sí, el Entonces, estilo. con algo también de esencia, como la película de Coco. Así festejamos el Día de los Muertos, igual, así muchas como tradiciones, se ven. ¿verdad? Exacto, muchas fiestas, es muy fiestera, mi pueblito, hay fiestas, yo creo que toda la mayor parte del año, siempre, que el carnaval, que el Día de los Muertos, que el Día de la Mamá, que ya inició la primavera, que el natalicio de Benito Juárez, o sea, todo es fiesta. Siempre estás al tanto de lo que está pasando allá. Todo es fiesta, entonces es muy bonito, tiene pues zonas turísticas que hay que ver, lo que es el Cerro del Elefante, es un cerro que está en forma de elefante, y cuentan las leyendas que antes ahí hacían sus rituales las brujas, y ahora en día ven que llegan los ovnis y ahí se estacionan y desaparecen. Avistamientos. Entonces, ¿en serio? ¿Tú viste algo alguna vez de eso? Pues yo no me recuerdo. ¿No? Solamente tengo imágenes vagamente así cuando estaba más pequeña, que sí se veían como pequeñas llamas así entre el cerrito. ¿En serio? Y decían, pues antes, ¿verdad? Las costumbres de que vámonos todos para adentro de la casita y métanse y tápense y no volteen, y con la cobija estábamos ahí y decían nuestras abuelitas, ahí anda la bruja. Entonces, y se espantaba y nos espantaba uno y ya. Bajaba uno la cobijita, así se asomaba uno a la ventana. No, ya no vemos nada, ya sálganse. Entonces, eran muchas historias. Cosas divertidas de niño, ¿no? Sí, la inocencia, ¿no? Era de que teníamos la costumbre de que todos los jovencitos, adolescentes, en el mero centro íbamos a dar, como se dice, la vuelta. Era para dar la vuelta así, en el mero centro estaba un kiosco y dábamos la vuelta. Y era para que las personas los jóvenes cuando estaban en la edad de como decimos, del noviazgo, encontraban su pareja. O sea, a ver, ¿cómo era eso? A ver, iban, era el jardín, así un jardín, imagínese, con sus bancas, los árboles. ¿Era un parque? Era un parque. Pero era el mero centro del pueblito. El mero centro, entonces estaban unos arcos del lado izquierdo, están todavía esos famosos arcos, y había banquitas y ahí se sentaban las personas mayores, como ya adultos. Mi mamá, mi papá, se sentaban ahí, mientras sus hijas iban a dar la vuelta. Entonces, alrededor de lo que era la banqueta, que era un círculo, estaban parados los muchachos. Aquí estaban 3, 4, a veces en grupito de 6, 7, y las muchachas dábamos vuelta.
por el jardín, o sea, Sí, sí. platicando con la amiga, con la prima. Pero y sabían así. que las estaban Sí, viendo. pero sabíamos nosotras como mujeres pues que nos estaban viendo, ¿verdad? Ok. Y la que tenía novio pues igual daba la vuelta, pero ya agarrada de la mano con el Con el novio. novio. Entonces, como diciendo, esta ya está apartada, ni me la veas, ¿no? Ok. Las que iban solas Ajá, sabían que estaban sí, disponibles. entonces pues así era como encontrábamos, se puede decir, nuestro novio o nuestro Ok, futuro esposo. mira, Entonces, eso era. Pero eso era una tradición de Era una cada tradición. año, cada No, mes, ¿o cuándo lo hacían? era cada fin de semana. Eran los Cada fin de sábados y semana. los domingos. Y Era que íbamos. tú ya sabías y Sí. decías, me voy a Ya, poner ay, me bien, voy me a voy ir. a poner bien coqueta. Hacían las famosas, no sé si sepa que es una kermés, Sí, más o menos. que Comida, que ponen ventas y puestecitos cosas. de, aquí se vende un ejemplo arroz con leche, que Ujú, los chicharrones, que el pozole, que las chalupas, que ujú. las chalupas son las tostadas, Sí, que sí. les pone uno papa, queso, Adentro. lechuga, ajá. Ah, ok, Eso es ya. una tostada Como las y flautas. ándele, esos Ah, son tacos dorados y ajá, así. sí, sí. Ya. Entonces nosotros íbamos disque a la kermés, Ah, porque ok. había música y Oh, todo, a ¿no? Quien ver. quisiera bailar podía bailar en el mero centro, Oh, pero alrededor lo que era sí, sí. del Del jardín, jardín. ahí era donde Estaban. estas personas estaban ahí, Ok. pues viéndonos que Sí, ya sí. pasaba una muchacha y no, pues Ujú. si te gustaba lo que hacías, lo primerito que hacías era te arrimabas, le decías hola. Pero ¿quién Ajá. daba el primer paso? El hombre, ¿El hombre? siempre tenía Siempre que el ser hombre. el hombre. Ustedes iban Sí, caminando nosotros ahí íbamos caminando y y pues el chavo se acercaba. ujú, se acercaba así, o sea, obviamente, pues uno también echaba su Sí, ojito, ¿no? Y sí. decía, ay, hijo, ese A está ver bien cuál guapo, escojo. pero pues no podías hacerlo porque pues era una costumbre de que la mujer nunca debe de andar dando el primer paso, o sea, Ah, ok. ¿Te lo siempre era, decían? ajá, Habían reglas sí, o sea, te lo que... decía mamá y papá, esa era Ok. una de las primeras reglas o costumbres que tenían. Ajá. No te vas a atrever tú a hablarle a un muchacho porque se ve Que... mal. Ok. O sea, te van a decir que eres una facilota, una Ah, regalada. ajá, ajá. Entonces, pues ya tú te creías, o sea, todo eso y decías, no, pues no, pues no. Ok. Entonces podías ver de reojito y Ujú. decías tú, Pero no híjole, ese hacer nada muchacho más que sí, esperar a que... ajá. Ya se Ah, arrimaba el muchacho y te decía, ujú. o sea, se arrimaba y te decía, hola, y tú. Si te gustaba, pues correspondía, ¿no? Y si no, ¿Cómo correspondías? ¿De qué manera era tu... por pues sí? ejemplo, bueno, yo le voy a contar de mi esposo, Ajá, ¿verdad? ok. Bueno, se arrimó antes que mi esposo, pues hubo varios, ¿verdad? Que se arrimaban y me decían, hola, ¿cómo te llamas? Y yo, ay, tengo novio, aunque no lo tuviera, o sea, Ok, por una manera, eras la señal de que era pues una no... manera de alejarlo, Sí, ¿no? sí. De que tengo, oh, no, disculpa, ya Y se sí, iba. todos te decían así, Sí, sí, caballerosamente, ok, disculpa, o no había sí. ni un necio que te Había decía, así uno y que decía, bueno, pues, ¿qué importa no que importa. tengas novio? O sea, no nos va a ver, tú le vas a Ah, decir, porque yo no le voy a decir, no, ujú, pero, o sea, tú decías, no, te dije no y es no, ok, y ajá, ya. Pues antes no decías ok, ¿verdad? sí, Te sí. decías, ¿entiendes? Por favor, y ya. Ujú, Se iba, ¿no? ok, Esa persona sí, y sí. ya venía otro y pues si te gustaba, pues decías, Ujú, no, pues sí. sí. Me llamo Rebeca y Ah, así. ok. ¿Y eres de aquí del pueblo? No, pues sí, vivo por acá, no, Ujú, un ejemplo, por la estación, porque eran diferentes, colonias, la ok, estación, Tashuadá, La Vega, o sea, diferentes estaciones, ok. o sea, ¿Y tú en y cuál ya tú decías, vivías? ¿En cuál? yo vivo En la estación. en la estación ahí en Misquiahuala, Ok, sí. ¿y a qué edad comenzaban a hacer eso? ¿En qué momento de Desde tu... los 16, 17, Desde ya los cuando 16? estaban un poquito Ajá, adolescentes. adolescentes. Igual iban niños chiquitos porque no eran excluidos o Ah, sea, ok. podían ir los niños chiquitos y lo Ujú, que sea, pero ya sabían los muchachos ujú. como que si tiene 16, pues todavía, ¿verdad? Ajá, sí, Pero sí. ya si tenía 12, 13, pues obviamente no, porque era una Ok. niña. Que aunque tenías 15, 16, sigue siendo una niña, Ujú, pero pues sí, decías sí. tú, bueno, ya puedo hablar con la mamá y el papá en cada Ok. caso, pero ¿Y ahí casi conociste a tu esposo? ahí conocí ya a mi esposo. Oh, ¿en serio? Así, dando esa bendita ¿Así? vuelta y conocí a mi ¿Cómo fue la esposo. historia de amor con él? ¿Cómo? Ay, mire, la verdad fue bien rara. Ahí Mm, lo conocí yo, pero al primer momento mi esposo me cayó muy mal. O sea, ¿por qué? no, me cayó muy mal porque era que insistía mucho. Ok. Vamos a dar una vuelta. No, gracias. No, gracias. Y yo como participaba en un grupo de danza, Ujú, de ahí del pueblo, bailábamos cualquier, baile, típico folclórico. regional. Ajá, bailábamos de Veracruz, de Chiapas, de Nuevo Ujú, León, de Chihuahua y así. ujú. Entonces él me decía, te ayudo.
Y yo, o sea, a cargar mis trajes, porque llevaba yo unos trajes que de verdad me dolían las Unos manos porque trajes. pesaban muchísimo Ok. mis trajes, y luego llevar una bolsa donde llevaba las trenzas, los moños, los zapatos, Para vestirte. todo para vestirme. Entonces ahí fue donde yo lo conocí a él, y primero me cayó gordo y después pues ya me fue cayendo bien. ¿Por qué te empezó a caer bien? Porque es muy detallista. Ok. Bueno, era muy detallista. Y ahora ya se le está olvidando. Pero iba siempre a la escuela donde yo salía en la prepa. Fue cuando yo lo conocí, cuando yo tenía 16 años. Iba yo en primer año de preparatoria. Y y ahí lo conocí. Llegó una vez con un osito de peluche y me dice, mira, hola. Y yo, hola. Y y dice, ¿te puedo acompañar? Pero mi mamá era muy, muy, ¿cómo se dice? Como muy ¿Estricta? estricta. Mi mamá era muy estricta. No me podía ver que alguien me acompañara a la casa, porque mi mamá me decía, la persona que tú me traigas a la casa es la que va a ser tu esposo. No me vas a traer uno y me vas a traer otro, porque yo no soy tu alcahueta, me decía así. Entonces yo le decía, no, es que no me puedes acompañar, me van a regañar. Le digo, me va a pegar mi mamá. Mi mamá era de que decía, te voy a dar, y ya es porque ya te estaba dando que el manazo, que la nalgada, que el jalón de cabellos. No, mi mamá ya no me preguntaba. Entonces yo le decía a él que no, o sea, que no quería yo ir. Y ya él me decía, no, sí, mira, te dejo antes, te dejo 2 cuadras antes. Ándale, déjame que te acompañe y no sé qué. Bueno, pues ya, me acompañaba, y así fue. Repetidas ocasiones llevaba un osito de peluche, una rosa, una paleta o unos chocolates. Y yo de plano un día le dije, ¿sabes qué? A mí no me traigas chocolates, no me gustan. A mí tráeme una paleta. Pulparindo, no sé si sepa lo que son los pulparindos, tamarindo, unos tamarindos. Y le decía, a mí regálame eso. Bueno, y así se fue haciendo. Entonces nos hicimos novios con mi esposo. ¿Y lo presentaste en tu casa? No, no lo presenté, porque si yo decía, y si no funciona y mi mamá me obliga a casarme, porque yo ya lo llevé, o sea, ese era mi pensamiento. Obviamente mi mamá jamás me lo dijo, pero yo lo intuí por las palabras que me decía ella. Si tú me traes a alguien, ese ya va a ser el que va a ser tu esposo. Entonces decía yo, no, y no funciona, no, mejor. Entonces no lo llevé. A escondidas, mira. Escondidas, a sentir la adrenalina. De juventud, ¿no? De juventud. Entonces no lo presenté, pero mi papá sí supo. Mi papá supo en todo momento, porque mi papá era más accesible conmigo y más cariñoso. Como que me entendía más que mi mamá. ¿Y le contaste? Entonces yo a mi papá le conté que yo tenía un novio, bueno, que tenía una persona que me estaba cortejando, y que me había pedido que fuera su novio, que él que pensaba, pero yo no lo quería llevar a la casa. Entonces mi papá me dijo que no estaba bien, que si no era nada malo, y que él pensaba bien, que por qué no llevarlo, o sea, que por qué. Entonces yo le dije a él, no, papi, le digo, es que si no funciona, le digo, mi mamá, ¿qué tal si me obliga a casarme? Bueno, sí, dice, bueno, puedes probar un tiempo, pero cuídate. Siempre mi papá me dijo, cuídate, date tu lugar, y si ves que esta persona no te da tu lugar, dímelo inmediatamente. Entonces tuve la confianza de mi papá, y como que eso me ayudó a que estaba haciendo las cosas mal, porque yo lo sabía, de no decirle a mi mamá, pero no me sentía tan culpable porque sabía que contaba con el apoyo de mi papá. Pasa el tiempo y nos hacemos novios, o sea, más que novios me propone mi esposo que si me quería yo casar con él. Pero fue algo bien chistoso, porque él se regresa a Estados Unidos. Él estaba en Long Island. Él se regresa y yo me quedo en México. Pero cuando ya eran pareja, ya andaban. Éramos novios. Él se viene, nos hicimos novios en diciembre. Y él se viene, le estoy hablando del 97. Le estoy hablando de esa fecha. Entonces él se viene y me dice para julio, me dice, ¿sabes qué? Yo me quiero casar contigo. Y le digo, ¿pero cómo nos vamos a casar? Le digo, sí, apenas nos acabamos de conocer, o sea, ¿no? Me dice, ándale, dices, yo no te quiero perder, dice, vamos a ser novios. Le dije, vamos a casarnos. Le dije, no, vamos a durar un año de novios, si nos entendemos y vemos que está bien, adelante, y si no, no. Entonces ya para el 98, él regresa como yo le dije que no en junio, él regresa como para julio de ese mismo año. Se vino de Nueva York, volvió a cruzar. Y ya nos anduvimos y todo, y se vuelve a regresar en febrero. Pero en febrero me dice, ¿sabes qué? Yo me voy a ir, pero yo quiero que nos quedemos comprometidos. Le dije, no, yo todavía no, porque pues decía, yo quiero estudiar, o sea, yo quiero seguir adelante. Dije, estaba yo trabajando, porque
yo quería seguir, juntar dinero no en mi ignorancia, pero en mi inocencia, En tu que capacidad, que lo yo quería alcanzabas. juntar dinero para seguir estudiando. Okay. Entonces, ya me propone él que él sí quería algo muy serio y eso. Ujú. Entonces, me pide que nos casemos por teléfono. ¿Por teléfono? Fue el teléfono, fue algo bien chistoso y jamás lo voy a olvidar. Me dice, Ajá. ándale, ¿te quieres casar conmigo? ¿Cómo? Y yo, ¿Por pero por teléfono? teléfono, le Ujú. decía yo, ¿cómo? Yo no le creía. Ujú. Al principio lo hice no por juego, Ujú. porque Dios sabe que no. Pero dije, bueno, pues no me quita nada, porque me dijo, ándale, por favor. Y le dije, sí, me acepto casarme contigo. Pero yo decía, ay, no es cierto, o sea, nomás me lo pidió así como para apartarme, decía yo, Ok. como para que no me fije nadie más y lo espere, ¿no? O sea, Sí, yo sí. lo pensaba ¿No así. creíste que él No de lo veras creí. sus palabras? Entonces, ya para mayo, el día de mi cumpleaños, que fue el 24 de mayo, Ujú. llega alguien a la casa y me trae un ramo de flores y me trae una cajita. Ujú. Entonces me dicen, abra primero la cajita. Y la abro la cajita. Y en eso me suena el teléfono. Le digo, permítame. Y ya, sí, contesté. Entonces voy y contesto y me dice, ¿creíste que se me había olvidado? Dice, sí te quieres casar conmigo, ¿verdad? Ujú. Y le digo, sí. Ahora ponte lo que está en la cajita. Ujú. Y en la cajita era el anillo de compromiso. Entonces me lo pongo yo y me entrega Las flores. las flores me las entregó un amigo de él que es taxista. Ujú. Me lo entrega y me dice entonces ya estamos comprometidos. Y yo, sí. Dudando. Hasta ahí Ujú. fue donde yo entendí que estaba yo ya Porque sí. comprometida, que ya Ok. era algo serio. Que algo Entonces, serio. ya en eso me dice, ¿sabes qué? Empezamos a hablar y me dijo, ¿sabes qué? Vamos a empezar a hacer los preparativos. Yo quiero casarme contigo para el próximo año, que fue en el 99. Dice, yo quiero casarme contigo, ¿te parece bien septiembre? Ujú. Y yo, ajá. Pero para eso él regresa, después de que me pide, regresa y le dice a mi mamá, ¿sabe qué? Yo me quiero casar con su hija y y estamos pensando hacerlo él dijo que quería primero en marzo. Ujú. Lo vamos a hacer en marzo. Y le dijo a mi mamá, no, en marzo no. ¿Por qué? Porque ustedes apenas llevan 8 meses de noviazgo, porque mi mamá no sabía que Vean que llevábamos los un que ella año, sabía. 8 meses. Ajá. Sino ella sabía que llevábamos nada más Solo 8 meses. Y le confesaste. Entonces Le mi diste. mamá se enoja y me dice, no la voy a dejar casar. Ella si quiere casarse va a ser hasta el próximo año. Entonces yo le tuve que decir, mami, perdóneme. Le dijo, de verdad, discúlpeme. Le digo, pero es que él y yo ya llevamos 8 meses, le dije, de ¿Y qué noviazgo. te dijo? Y me dijo mi mamá, no te creo. Entonces mi papá tuvo que imponerse por su autoridad de hombre, de macho que antes era. Sí, sí. Y se para de la mesa y le dice, sí. Es cierto. Yo ya sabía que ellos llevaban un año atrás. Ujú. Dice, mientras tú sabías que 8 meses, porque no sabíamos si iba a funcionar. Entonces, por eso yo supe. Entonces, mi mamá se enojó. Pero, pues, como mi papá, en ese entonces, la autoridad era el hombre, le dijo a mi papá, Ajá. ¿te me callas? Oh. Y yo ya supe que ellos llevaban tanta fecha. Y mi papá fue el que dijo, ya hablé con Juan, porque así se llama mi esposo. Ok. Ya hablé con Juan y se van a casar en septiembre. Ni una más, ni una menos. Ni una palabra que la decisión está Ok, tomada. mi mamá ya nomás dijo, está bien, si tú ya lo decidiste y ella está de acuerdo, sí. Entonces mi mamá, para que yo no me casara, se jugó su última Estaba en ficha. contra todavía. Ajá. O sea, por orgullo, Ajá. ¿no? Sí, por orgullo Porque no- se jugó, como decimos, la Ajá, última ficha. La última carta. Y le dijo a mi esposo, ¿sabes qué? Yo quiero hablar contigo. Y le dijo, mi esposo, bueno, en ese entonces mi novio, ¿no? Le dice, sí, dígame, señora. Rebeca no sabe barrer, no sabe lavar, no sabe trapear, no sabe hacer de comer. Es más, no sabe hacer nada. Ella es la hija de mamá, que llega de la escuela, pone la mochila tirada porque ni siquiera me la recoge y va y se sienta a ver la televisión. No hace nada, ni siquiera su ropa sabe lavar. Pero tú no sabías que tu mamá iba a hablar conmigo, que estaba hablando. Ajá, entonces yo estaba detrás de la puerta, Oh, escuchando todo lo que mi mamá le decía. Ajá. Pero obviamente él no le creyó porque él veía o él sabía cuando me decía, vamos a salir. No puedo porque estoy lavando la ropa a mi mamá. Okay. Entonces por teléfono yo le decía, no puedo. Y así. Entonces él sabía que yo hacía todos esos quehaceres y que mi mamá se estaba jugando esa carta nada más para que él dijera, bueno, entonces no me caso y ya. Sí, él sabía. Ajá. Entonces ya cuando ya terminó mi mamá, yo le dije a mi papá que mi mamá había dicho todo eso de mí. Le fuiste con la queja. Sí, yo lo vi porque decía, yo sí me quiero casar.
Entonces ya mi papá le dijo a mi mamá, ¿por qué estás diciendo eso de ella? Dice, sí, no es cierto, tú sabes que no es cierto. Dice, pero no lo hace, sí lo hace. Entonces le dijo, nomás mi papá no dio explicaciones, él nada más se paró frente al que ahora es mi esposo y le dijo, Rebeca sabe hacer todo eso y más. Mira. Si tú quieres creer, adelante, y si dices no, pero aquí, en mi presencia. No. Yo no le creí a su esposa, y discúlpeme, señora, dice, yo no le creí, dice, y yo me quiero casar con ella. Dice. Bueno. Y si ella no sabe hacer nada, dice, que lo dudo, yo le pongo quien lo haga, dice, pero yo me quiero casar con ella. Entonces de ahí mi mamá se enojó y me hace, o sea, como diciendo, no me funcionó. Sí, no. Corrió el tiempo, corrieron los preparativos, se hizo la fiesta, llegó el momento, la música, el pastel, la comida, todo organizada por mi esposo. Porque como mi mamá no quería que me casara, ella no movió nada, O sea, ni siempre, una mano. hasta hoy en día siguen. No hasta hoy en día, pero por un buen tiempo estaba renuente mi mamá. Entonces ahora pues ya llega el momento de la fiesta, me caso y todo. Entonces mi mamá me dice, ¿vas a seguir estudiando, verdad, hija? Y yo le digo, sí, porque ese era inicialmente el plan, o sea, de que seguir estudiando. Pero resulta que pues los planes de Dios son otros, ¿verdad? Y los de uno también y es otro, y pues ya. No, llegó, ya no seguí estudiando, pero me fui para Nueva York y pues allá. Y empezaste allá la estuve, aventura. allá estuve. O sea que allá empecé la aventura, pero así fue como conocí a mi esposo, así que. Ok. ¿Y tu papá? ¿Cómo es tu papá? ¿Qué has aprendido de él o qué? Yo creo que gran parte de lo que sé, de lo que soy, es por mi papá. Mi papá siempre me enseñó a tener confianza en mí misma, en mi intuición, en que escuche mi corazón, pero nunca olvidando la razón. Okay. Entonces mi papá me chiqueó mucho y no es de que lo quiera más, pero simplemente mi papá es más dócil. Okay. Más accesible. Y no estoy diciendo que mi mamá no lo sea, pero mi papá tuvo una pérdida desde cuando nació. Él no supo lo que era el cariño de una mamá ni de un papá. Okay. Entonces siento que mi papá en cada beso, en cada abrazo que nos da, es como que nos regala ese cariño que él quisiera haber tenido, ¿me entiende? Entonces no lo veo frágil porque mi papá es una persona fuerte, es muy tranquilo, muy callado, pero cuando te habla, te da las palabras precisas, así sean para levantarte el ánimo, como para hacerte que te centres, que este es tu momento y que este es tu presente. Entonces, algo que le he aprendido a mi papá es eso, es de tener siempre ese temple, de en situaciones sacarla a la garra, pero en otras situaciones a veces se gana más siendo más dócil. Entonces, o sea, la sabiduría, ¿no? Exacto. Tener la sabiduría de cuándo sí, cuándo no. De cuándo sí, cuándo no. Okay. ¿Y tú has heredado eso? Siento que sí, he heredado, aunque siento que no al 100%, porque mi papá me revesa por mucho, o sea, mi papá es muy, ¿cómo le diré? Mi papá mucha experiencia. Sí, mi papá ha pasado por muchas situaciones que lo han marcado en su vida, pero no deja de ser ese hombre generoso. Eso es lo que jamás le voy a entender a mi papá, que lo ha golpeado tanto la vida y que lo ha hecho sufrir, y mi papá sigue siendo bondadoso. O sea, mi papá no se fija a quién darle, sino él dice, yo doy, hija, y yo no sé si se me regrese, si no se me regrese. La acción o lo que yo hago es porque a mí me nace. Okay. Porque a mí me nace hacerlo, porque a mí me nace darlo, y no me fijo a quién, simplemente lo doy. Si lo tengo, lo doy, y si no, busco, y como dice la canción, me quito la camisa por un buen amigo. Oh, mira, interesante. Sí. Qué bonito, ¿no? Y tú has hablado así maduramente, porque uno cuando es hijo, uno no puede hablar con el papá de uno así como hacer preguntas, porque te da pena, es tu papá, ¿no? Sí. ¿Has hablado alguna vez así de como si fuera un amigo, preguntarle de su juventud?
Sí. Conocerlo como, no como padre, sino que pues todos tuvimos una infancia, una juventud de lo que era, Sí. o hicimos cosas irresponsables, ¿no? Porque es Ujú. la inexperiencia de la vida. ¿Has platicado a él? ¿Hasta dónde lo conoces a él, aparte de ser papá? He platicado en muchas ocasiones con él, pero él es muy reservado. Ok. Como que como que las situaciones que lo han marcado, como que aquellas cosas que lo han herido, Ujú. las trata de tener aquí, nada Ok. más él. No quiere mostrar su lado No quiere frágil. mostrar su lado frágil. Ok. Y mi papá no es de las personas que llore. Oh. Ese es algo que yo no lo he visto llorar mucho, Mm. pero cuando lo he visto llorar a mi papá, me rompe. O sea, no, Ujú. ni siquiera lo dudo. O sea, ni siquiera todavía alguien está llorando y yo le hago así y todavía, o sea, como que mi cerebro tarda en procesar de que, ay, se está sufriendo. Ujú. Con mi papá es diferente. Mi papá lo veo que se inclina y levanta los ojos. Y yo ya estoy con la lágrima, o sea, Ujú. yo lo conozco. Yo creo Ok. que de mis 7 hermanos, no estoy diciendo que soy la única que lo conoce, pero siento que soy la que lo conoce un poquito más, porque yo le echo relajo. O sea, mi Ujú. papá es mi papá. Tengo presente que tengo que Hay un respetarlo, respeto. pero soy muy chistosa con él. Le hago Ok. muchas travesuras Ujú. y lo hago que ría mucho y es algo Te da que me da satisfacción. satisfacción porque, Ujú. porque sé que mi papá en cada sonrisa me está dejando algo que jamás nadie me va a robar. Ujú. Su mirada, sus ojos. Ujú. Ay, no, es que mi papá a mí me quiebra mi papi, le he Ok. preguntado de su juventud y él ha tenido reservas en decirme algunas cosas porque él no se acuerda. Él, cuando nació, Ujú. mi abuelita, que en paz descanse, su verdadera mamá de mi papá murió. Ujú. Entonces a él lo crió su hermana de su mamá, que en Ok. este caso fue su tía, pero es Ujú. su tía mamá. Ok. Entonces, él no tiene muchos recuerdos de su mamá, Ujú. más que los que le dijo mi abuelita, o sea, su Se tía, lo se puede contó. decir, Ujú. se lo contó lo que era, Era su mamá. su vida. Ok. ¿Y tu Ujú. mamá? ¿Cómo es tu mamá? Ay, ¿Qué mi mamá. enseñanza te da? Mi mamá igual es una persona muy fuerte, también ha pasado por muchas situaciones, este, en su vida, perdió a su papá a la edad de 10 años. Ujú. Ella sí tuvo la fortuna de conocer el cariño de un papá, aunque muy poco tiempo, pero al final lo conoció. Sí, sí. Mi abuelita también estuvo con ella, Ujú. pero mi mamá es de un carácter muy fuerte. Mi Ok. mamá es más, enérgica, es más, ella no muestra tanto cariño Ok. hacia los demás como en este Ujú. caso podría ser mi papá. Mi Ujú. papá todavía está sentada, va y te abraza Ujú. o te hace cosquillas Más o expresivo. ajá, y entonces mi mamá no digo que no nos quiera, yo digo que mi mamá nos Es quiere a su su forma de manera. ser. Sí, a su manera como ella es, Ujú. pero ella también es muy fuerte, Ok. es cariñosa también, pero no lo demuestra así con estarte abrazando, estarte besando. Ujú. Ella le da mucho por tomarte de las manos. Ok. Ella te toma siempre de las manos y te dice, estoy contigo, Ujú. cuando tú me necesites, estoy aquí, Ujú. para ti. No soy la persona ideal, a lo mejor que te dé la confianza para que lo hagas, Ujú. pero yo aquí estoy. Y Sí, mi sí. mamá es muy religiosa. Mi Ok. mamá, es muy apegada a las cosas de Dios, Ujú. entonces mi mamá cuando tú quieres algo, ella como que te da el soporte espiritual, ¿sí me entiendes? Ok. Entonces, yo pienso que mi mamá y mi papá también son un equipo Se porque complementan. se complementan. Mi papá Ujú. es la parte tranquila, por decirlo así, Ujú. y mi mamá es la parte sabia en las cosas espirituales. Mm. Entonces, Ok, mira. es un complemento, pero Sí, sí. mi mamá también es muy, muy buena guía. Mi mamá, en situaciones muy difíciles, mi mamá te da también esa, ese impulso, ese de que tú puedes, hija. Ok. Si ya estás ahí, órale, Ok. hágale. Ujú. No queda de otra, no se regrese para atrás ni para Mm. coger impulso, échele. Mm. Entonces, así es mi mamá, pero lo sientes como más rígido por su manera de que mi mamá no es tan
tan noble, se puede decir. Okay. Eso. Okay. Mi papá es más noble, mi mamá Ujú. es cariñosa, Ujú. pero no lo demuestra tanto. Okay. Interesante. ¿Quieres decirle algo a tus papás? Pues esto lo van a ver, estoy seguro. Ay, ¿Verdad? sí, ¿Quieres claro decirle que algo sí. a tus papás que no lo sé, a veces uno se reserva cosas Sí. o algo? ¿Quieres decirle algo? Yo les quiero decir que los amo mucho y que si tuviera la oportunidad de tener otra vida, los volvería a elegir una y mil veces. Que los amo con todo mi corazón y que si soy lo que soy y si estoy hasta donde estoy, es por ellos. Porque a su manera, como yo les dije, como ustedes pudieron, papás, ustedes me sacaron adelante, me enseñaron y soy una persona de bien, pienso yo, porque no los he defraudado. Jamás he tomado un dinero de ustedes, jamás he tomado el fruto de su trabajo y eso me llena de orgullo porque sé que si tengo lo poco, lo mucho que Dios me ha concedido, es gracias a mi trabajo y no gracias a ustedes. Que los amo y que Dios permita que siempre me duren muchos años. Y si no es el caso, sépanse que jamás en la vida los dejaré de pensar y de llevar en mi corazón hasta más allá del día que yo muera. Que los amo. Excelente, qué bonito, oye, no todos pueden expresarse así de sus papás o de las personas que quieren. Antes de finalizar, ¿quieres compartir algo que tú quieras contarnos antes de terminar esta plática, esta entrevista, de quién es Rebeca? ¿Quién es Rebeca hoy en día? Soy una mujer como todas, con sentimientos, con metas, con sueños, con hijos, con pérdidas, de hijos que Dios nos dio por algún motivo y no pudieron estar aquí en este mundo regalándonos sus besos, sus abrazos. Pero Rebeca es feliz con sus 3 hijas, con Litzy, con Eva y con Kendra. Soy muy feliz y hasta ahorita no puedo arrepentirme de que ustedes estén en mi vida, de haber escogido el papá que tienen ustedes. Al contrario, le doy gracias a Dios por haberlo puesto en mi camino. Sé que no encontraría otra persona que se complementara conmigo porque Rebeca es de un carácter fuerte. O más bien la vida la ha hecho que sea de un carácter fuerte. Rebeca antes era noble, era muy cariñosa, era una muchachita con chispas, juguetona, pero la vida, los golpes de la vida y sobre todo la ausencia de muchas cosas que dejó en su país la hicieron y la convirtieron en una mujer fuerte que ha tenido que salir a flote a pesar de tantas adversidades, de tantas cosas y tropiezos que a su paso se ha encontrado. Y a lo mejor les doy esa impresión de que soy una mujer fuerte, sin sentimientos, pero todos, o como bien sabemos, las tortugas tienen un caparazón. Rebeca también lo tiene porque ha encontrado que las personas que han querido ofenderla se han encontrado con esa mujer fuerte que piensan que nada le puede pasar a Rebeca, que Rebeca no sufre. Pero Rebeca sufre y sufre a veces en silencio porque tengo que aguantarme muchas cosas para no dañar a mi familia y para no hacer sufrir a quien menos lo merece. Pero Rebeca tiene sentimientos y lo que Rebeca quiere y ha inculcado a sus hijas es de que jamás pierdan el piso, hijas, que jamás se dejen llevar por un espejismo, que sean ustedes como es su mamá, alegre, divertida, risueña, pero por convicción propia,
no necesitando nadie ni nada a su alrededor para hacerlo. Muchas gracias. Gracias, Rebeca. Qué palabras tan inspiradoras y llenas de experiencia detrás de todo lo que dices. Se escucha que no lo leíste o alguien te lo contó. No. Tú misma lo has experimentado por carne propia y eso es lo que cuenta. Eso es lo que forma una persona. Y gracias por abrirte con nosotros y contarnos todo esto, esta experiencia de vida, ¿verdad? No, gracias Tan a usted. bonito. Y yo estoy seguro que mucha gente se va a identificar contigo. De alguna manera todos tenemos el mismo camino. Hemos venido de un lugar y que no es nuestro lugar. Y tu manera de ver las cosas, tu madurez, todo lo que te conforma como persona estoy seguro que muchas mujeres te admiran. Pero hoy, gracias por contarnos todo esto que, como tú dices, tal vez ven a Rebeca de una manera, pero ella fue una persona, es una persona y va a ser una persona que con sueños, con cicatrices, con todo lo que quieran, pero eso te hace única. Y muchas gracias. No sé si quieras agregar algo antes de terminar esta plática, que es muy interesante. Pues nada más que uno de mis sueños que tengo todavía, a lo mejor para muchos les parecerá que no es importante, pero para mí lo es de algún día ser abuela. Yo quiero ser abuela joven y, como le dije a mis hijas, yo quiero disfrutar de mis nietos, que mis nietos me den esa alegría, me den que me roben ese tiempo de mí, de ya experimenté ser lo que fue hija, hermana, amiga, esposa, madre, y ahora quiero esa etapa con el favor de Dios y espero en Dios que me permita esa fortuna, ese sueño, esa dicha tan grande de ser algún día abuela y que mis nietos sepan y que algún día ven este video y digan, ay, mi abuela nos añoraba desde antes de conocernos. ¿Cuántos años tienes ahora, Rack? Tengo 42 años, bueno, 41 para ser exactos. Okay. El 24 de este año cumplo los 42, así es que bien en la entrevista tengo 41. Okay. Sí, eso es lo que quiero y que sepan que mi familia siempre va a ser lo primero en mi vida y que los amo y que amo a mis nietos sin haberlos conocido. Los amo. Ok, qué bonito. Sin nada más que decir, nos despedimos de este bonito episodio de Los Afuerados y muchas gracias. Gracias por vernos y por favor, suscríbanse al canal, apóyennos aquí con este proyecto que esperemos que crezca más, que ese es el objetivo de conocer a nuestra comunidad hispana, platicar, conocer la historia detrás del inmigrante, de la persona, de la mamá, del papá, del hijo que hoy está aquí, que todos tienen una historia muy interesante como la de Rebeca, ¿verdad? Y muchas gracias. Gracias a usted. No, gracias a usted.